Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidos a esta nueva unidad temática, la última del curso de sistemas penitenciarios. La clase hoy no es grabada en vivo. Yo he tenido que salir del país y en consecuencia, con anticipación, se ha grabado esta unidad. Como estoy fuera del país para el 5 de diciembre, que es el día en que corresponde esta lección, entonces para efectos de comunicarnos, si el chat no se puede habilitar en el momento en que se transmite la actividad, yo le rogaría que cualquier duda o aclaración que necesiten vía correo electrónico, y durante la transmisión en vivo yo estaré disponible a través del WhatsApp. Mi teléfono es el 8701-0912, les repito, 8701-0912, y con mucho gusto, en virtud de las circunstancias, pues a través de esa forma podríamos comunicarnos. Nos corresponde hoy varios ejes temáticos. Nos corresponde un análisis de los diferentes tipos de incidentes que se conoce en materia de ejecución penal, un análisis de género o la situación de las mujeres y la prisión, y por último trataremos de abordar el tema de medidas de seguridad. Tiene que ver con el ensayo que tenían que confeccionar, un poco un cuadro comparativo, básicamente de desventajas, porque no hay ventaja, salvo que se comprenda que no llegar a la prisión a través de este procedimiento constituye un beneficio, pero habría que pensarlo, entre penas, el régimen de ejecución de las penas y el régimen de ejecución de las medidas de seguridad. Es importante, en virtud de los sucesos últimos que inciden en materia de sistemas penitenciarios y cárceles en Costa Rica, sí hacer una pequeña referencia, antes de entrar a los temas específicos, a la situación de hacinamiento penitenciario. La Sala Constitucional desde hace muchos años viene señalando la necesidad de resolver el problema de sobrepoblación carcelaria, y junto a eso se han unido resoluciones reiteradas de juzgados de ejecución que le ordenan a la administración penitenciaria resolver este problema. Hace aproximadamente 2 años hubo mucha presión en virtud de una medida correctiva que dictó el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José, que ordenaba la reubicación de 370 personas, y en caso de que existiera sobrepoblación en el resto de centros, lo que se ordenaba era el traslado de 370 privados de libertad de la cárcel de San Sebastián, el Centro de Atención Institucional de San José, formalmente denominado, y se señalaba en la medida que si el resto de cárceles se encontraban igualmente con una situación de sobrecarga en la densidad carcelaria, pues no era legítimo el traslado de esas personas a estas otras cárceles, y que en consecuencia la administración penitenciaria debía egresar 370 personas, de conformidad con los perfiles y los requerimientos técnicos que estableciera, para que estas otras 370 pasaran a estos otros espacios. Y eso generó una reacción muy fuerte en medios de comunicación, sobre todo ciertos medios de comunicación, y en la misma cúpula judicial. Un magistrado pretendió que esa medida correctiva fuera anulada prácticamente, fuera revisada por Corte Plena, porque consideraba que era improcedente ese tipo de soluciones judiciales. Eso generó todo un debate interno
dentro de la cúpula del Poder Judicial, porque sin lugar a dudas esto significaba una grave lesión a la dependencia judicial interna. Siempre nos hemos preocupado, y la doctrina creo que se extiende más en analizar las violaciones a la independencia judicial, pero cuando hablamos de entes externos al Poder Judicial que pretenden, como en el caso de Fernando Cruz, sancionar, controlar, vigilar de una u otra forma cuando los jueces dictan resoluciones que no complacen a la clase política, a la sociedad en general. Pero yo creo que son más peligrosas y groseras y lesivas las propias violaciones internas al principio de independencia judicial, cuando magistrados sin competencia pretenden entrar a revisar el trabajo de los jueces e incidir en sus decisiones. Yo creo que, por supuesto, que la inspección judicial y Corte Plena, dentro del ámbito de sus competencias, tiene potestad de analizar situaciones, de revisar procedimientos, de verificar que los jueces actúen conforme a derecho. Y si un juez se aparta del principio de legalidad y de las obligaciones legales y constitucionales, creo que incluso debe ser denunciado en un delito que se llama prevaricato, cuando un juez resuelve en contra a lo dispuesto por la ley. Pero hasta ahí llega esa posibilidad. Eso fue hace 2 años y el problema de las prisiones es que es muy difícil incidir en su dinámica y es muy difícil generar transformaciones. 2 años después de esa medida, tenemos que cada vez lo que se ha incrementado cada vez más el problema de sobrepoblación penitenciaria, sobre porcentajes que son inadmisibles en un Estado de Derecho. La Sala Constitucional reiteradamente ha señalado que es inconstitucional, que es inadmisible, que la sobrepoblación rebase el 20% de la capacidad carcelaria. Ese es como un límite ya inquebrantable. A mí me parece que es ilegal, incluso cuando hablamos de sobrepoblación, no importa cuál sea su porcentaje, es una cuestión de física. En un espacio cabe una persona y no caben 2 donde cabe una persona. Si una cárcel es para 500 personas, no puede ser para 501, porque eso significa un desplazamiento y una invasión hacia la integridad y al espacio de otra persona. En cárceles europeas, que la mayoría, por lo menos de los países de Europa Central, respetan, digamos, las reglas mínimas de Naciones Unidas y sus propias reglas, porque Europa tiene, dentro de su propia organización, también su conjunto de reglas penitenciarias europeas, y respeta, digamos, la ubicación en espacios individuales o en espacios colectivos previamente seleccionados, y hasta un límite máximo de 4 personas. Muchos dormitorios son de 2, pero la celda individual, que es la que efectivamente respeta la privacidad, la intimidad y ese espacio mínimo vital que todos requerimos, en Europa se ha autorizado en algunos casos que esos espacios, digamos, puedan utilizarse hasta un 20% sobre su capacidad. Digamos, una cárcel, un espacio que es de 4 o 5 personas, pues podría recibir una sexta, pero hasta ahí. Los magistrados de la Sala Constitucional en nuestro país se les olvida tropicalizar ese concepto y sencillamente lo incorporan y dicen que es legítimo que las cárceles, o sea, al final de cuentas legitiman que las cárceles estén sobrepobladas, pero señalan que no pueden ser sobrepobladas más allá de un 20%. O sea que cuando se alcanza el 120%, ellos lo que incorporan es un concepto de hacinamiento crítico y señalan que ya una saturación del sistema sobre esas dimensiones pues constituye un maltrato, un trato cruel, y como tal
contrario al respeto a la dignidad humana e inadmisible en nuestra organización sociopolítica. Sin embargo, debemos decir que será inadmisible en el papel, porque si vamos a nuestras cárceles, alcanzamos en promedio ya un 150% de ocupación, o sea, y incluso si esto lo segregamos y nos vamos, porque estos son porcentajes nacionales, pero si nos vamos a ver la situación de centros penitenciarios en específico, y si nos vamos a ver todavía más grave aún, la situación de centros de ámbitos o dormitorios específicos dentro de cada centro penitenciario, pues encontramos espacios saturados en condiciones inimaginables. El centro Gerardo Rodríguez Echeverría, las últimas estadísticas que yo revisé, alcanzaba más de un 200% de ocupación. Entonces, realmente la situación es gravísima. A través de medidas correctivas, que ya no solo dicta el juzgado de ejecución de la pena de San José, que fue, digamos, el que tomó la iniciativa en este tipo de acciones mucho más agresivas para tratar desde las funciones que tiene el juez de asegurar el efectivo respeto a los derechos fundamentales, porque eso es una encomienda legal que tiene el juez, y si no hace nada teniendo esa obligación, pues no está cumpliendo sus funciones. Pues se dictaron resoluciones muy similares en los juzgados de Punta Arenas, en los juzgados y en el juzgado de Alajuela, en relación a las cárceles de Gerardo Rodríguez Echeverría, del Centro de la Reforma, que es la cárcel más grande que existe en nuestro sistema penal, y en la cárcel de San Carlos, que también después de la de Gerardo Rodríguez Echeverría y junto con el Centro de Atención Institucional de San José de San Sebastián, pues son las tres cárceles más sobrepobladas en Costa Rica. Estas nuevas medidas se modifican un poco porque lo que se establece es a la administración la obligación de diseñar un sistema de cuotas. Además, parte de un presupuesto que es necesario exigir al sistema penitenciario, que es la definición de un límite máximo, inquebrantable, para cada espacio carcelario, para cada dormitorio, para cada ámbito y para cada centro penitenciario, y en general para el Sistema Nacional Penitenciario. Las cárceles no pueden funcionar como espacios sin límites porque son creaciones humanas y espacios físicos que como tal tienen una limitación, pero hasta ahora no se ha comprendido eso y ingresa la gente a estos espacios y ya no caben y sigue ingresando y sigue ingresando y sigue ingresando y cada cual verá dónde se acomoda, dónde duerme, cómo se acomoda. La administración, y cuando puede, porque muchas veces pasan muchos días durmiendo en el suelo, pues considera que darles ya una espuma es velar adecuadamente por sus derechos, y eso no es así. Esta concepción de que hacinamiento es sinónimo de que se resuelve el hacinamiento cuando cada uno tiene una espuma, realmente es muy tercermundista, porque para empezar no es una espuma lo que conforme reglas internacionales debe brindarse para dormir a la población privada de libertad, sino una cama, y hay mucha diferencia entre una espuma y una cama, y sobre todo cuando este material se utiliza en el puro suelo, y hay cárceles con serios problemas de drenajes, de aguas negras, así como se inunda nuestra capital, se inunda el barrio Chino, se inunda el barrio Luján, pues en los centros penitenciarios también, y sobre todo con estas lluvias últimas tan intensas, hay problemas de inundaciones, drenajes, aguas negras que se devuelven, y la población privada de libertad queda expuesta a las mismas. Entonces los jueces
porque este sistema de cuotas es en vía judicial que se ha impuesto, no por la Sala Constitucional, lo que le decimos a la administración, bueno señores, ustedes no pueden seguir manteniendo y que el sistema penitenciario funcione sin límite alguno, así que van a tener que establecer un límite sobre su capacidad, del que no pueden sobrepasar, de tal forma que en el momento en que ese límite se alcanza, o se alcanzó, porque hace mucho tiempo se alcanzó, si usted tiene su capacidad al máximo y se le ordenan nuevos ingresos, entonces váyase a ver de la población que tiene. Si tienen 40 más, pues tendrá que escoger de los que tiene 40 para que pasen a un semi-institucional para que le den espacios a estos otros 40. Esta situación ni siquiera realmente, si lo vemos, es efectiva en términos de disminuir los porcentajes de hacinamiento, porque si usted saca 40 para meter 40, pues sigue teniendo igualmente el mismo montón. Pero por lo menos incide en el sentido de por fin ponerle un límite de capacidad a nuestras cárceles. En la cultura jurídica de las autoridades penitenciarias yo no encuentro razón, pero sí ha costado mucho permear la idea de que los mecanismos nacionales de tutela imponen límites, dictan medidas correctivas y que son de obligado cumplimiento, porque estas medidas se han dictado por muchos meses. La Sala Constitucional desde 1996 nos viene hablando ya de situaciones de hacinamiento y ordena girar y dictar soluciones, y 20 años después el problema únicamente está más grave. Esto deja mucho que desear sobre el efectivo cumplimiento de resoluciones de la Sala Constitucional, sobre el que es responsable de la administración penitenciaria, pero sobremanera la misma Sala Constitucional. Y esto genera una situación donde hay que realmente repensarse lo que hacemos cada una de las distintas instituciones y unir acciones para realmente, digamos, que Costa Rica pueda dejar ya como historia estas cárceles degradantes e inhumanas, y se exija al Estado pues asegurar espacios dignos donde se respeten los derechos de las personas. Así ha pasado y ha sucedido, por ejemplo, en países en España, durante la dictadura las condiciones carcelarias eran muy lamentables, y a través de una inversión estatal, España hoy pues tiene un sistema penitenciario bastante respetuoso de las condiciones mínimas de los derechos fundamentales y de la dignidad humana, a pesar de que se le podría cuestionar un montón de cosas, pero en términos de infraestructura sí que ha resuelto muchísimo de los problemas que arrastraba, y entonces eso nos marca la ruta y evidencia que en la consolidación del Estado de Derecho, la mejoría en las condiciones carcelarias es un paso que también hay que dar. Los presos no son ciudadanos de segunda categoría. Los presos, la única libertad que tienen restringida es la libertad de tránsito, y lesiones más allá de esas pues son inadmisibles y son ilegales. La otra vez hablamos del perfil, de las funciones del juzgado de ejecución y de algunos actores procesales como la defensa del Ministerio Público. Yo creo que es muy importante, porque también hemos hablado en el trayecto de este curso del principio de garantía ejecutiva o del principio de legalidad en la fase de ejecución de la pena, que lo que exige es que previamente a la ejecución del castigo esté establecido y definido por una ley la manera o forma de cumplimiento de las penas. Además de eso, se requiere una vía de tutela de acceso a la justicia, se requiere que la población penal conozca y sepa cuáles son sus derechos, porque si no, no los va a ejercer, pero además la sola existencia de la jurisdicción de ejecución no asegura, digamos, una eficacia en sus funciones, y es muy importante definir y que la institución judicial asegure
un perfil en los diferentes actores, sujetos y partes procesales, porque si los jueces, los fiscales y los defensores que entran a conocer materia de ejecución siguen, digamos, con el cassette del juicio, de la fase de investigación, siguen un poco idealizando la cárcel como la solución ordinaria, común, adorando la cárcel, y no comprenden que la cárcel es una situación que debe ser transitoria, que es una situación que debe ser asegurarse por el espacio mínimo necesario, porque en un Estado de Derecho se opta por la promoción como un derecho fundamental de la libertad y de todos los espacios de libertad. Y por lo tanto, la cárcel debe ser visualizada como un espacio de restricción de derechos y como una restricción de derechos que debemos asegurarnos que sea la mínima necesaria, que no se prolongue ni un día más de lo que se requiera. Entonces, claro, cuando, por ejemplo, por una cuestión de arrastre histórico y comprensión de lo que es el rol de un buen fiscal, que muchas veces entiende que es bueno cuando logra un alto porcentaje de condenas, eso genera, digamos, como una promoción o una devoción por el encierro, pues si estos fiscales son los mismos que entran a la fase de ejecución, o si los jueces, que muchos podrán creer que son buenos cuando dictan penas muy altas, ese no es el rol del juez, pero dentro de las disfunciones y distorsiones, hay muchos jueces que pareciera que se sienten que son buenos jueces cuando dictan las penas más altas que se pueda, pues si es esta misma ideología la que tiene el juez de ejecución, cuando el juez de ejecución es un juez al que le compete asegurarse el respeto a los límites del castigo, al que le compete la promoción de la dignidad humana, de los derechos fundamentales y dentro de eso la promoción a los espacios de libertad y a la libertad, entonces resulta y sucede que finalmente esto sería completamente contraproducente para la jurisdicción, y es muy importante, consecuentemente, el perfil de fiscales, de jueces y defensores. Igualmente, en la etapa de ejecución, el papel estábamos hablando de hacinamiento penitenciario, pero creo que es importante hacer como entrar a este capítulo, y ahora volvemos al tema de hacinamiento, que me interesa mucho cerrar. Defensores de ejecución de la pena, siendo que la pena no solo, como decimos, restringe la libertad, sino que no hay espacio vital que no se vea afectado a través del encierro, y que a través del encierro se devalúan, se disminuyen y se hace prácticamente inaccesible el acceso a una gran cantidad de derechos, por no decir a todos. Esto significa que hay una múltiple situación múltiples situaciones que podrían ser reclamadas o alegadas ante los jueces de ejecución. Y en la práctica son muy pocas, por ejemplo, las denuncias y las quejas que la población privada de libertad establece. Esto tal vez tiene que ver también a veces, primero con el desconocimiento de derechos, segundo con temor a las consecuencias que puedan tener si reclaman sus derechos y denuncian determinadas situaciones. Por eso es muy importante poder habilitar, no creo que lo decíamos la otra vez, acciones colectivas, para que el control judicial no se limite a resolver el problema de un privado de libertad, sino que sea una tutela mucho más genérica, y también la posibilidad, que en este momento no existe, de denuncias o quejas anónimas, para que el privado de libertad no se vea afectado con la interposición de estas acciones. Yo no sé qué pasa a veces con con la formación de defensores, hablo de defensores públicos, porque hay muchos muy buenos, pero hay muchos que se quedan un poco ahí a la distancia, sin entrarles con la agresividad. Yo creo que el defensor en la fase de ejecución tiene que ser una persona muy sensible, hiperactiva, muy agresiva en sus
acciones, en sus estrategias, porque combate a un monstruo, porque combate a una institución sistemáticamente lesiva de derechos fundamentales. En estos días, por ejemplo, en el juzgado, a una persona se le impone una pena alternativa y de trabajo, prestación de servicios de utilidad pública. El expediente se remite al juzgado y posteriormente se informa de que la persona está privada de libertad por otra causa. Entonces, la defensora pública se apersona al expediente y dice que la compañera del privado de libertad le informó que él está preso y que en consecuencia para el cumplimiento de la prestación de servicios de utilidad pública es importante valorar la posibilidad que la misma se pueda cumplir al mismo tiempo en que se impone la privación de libertad. Esto en la práctica sí ha sido avalado, sobre todo cuando las personas entran a descontar una pena, como durante la primera mitad no hay descuento. Muchas veces se autoriza que la prestación de servicios de utilidad pública se haga en beneficio de la misma institución penitenciaria. Entonces se les asigna una función, asistentes de cocina, limpieza, no sé qué, porque como durante la primera mitad no descuentan, no están obligados a trabajar para el descuento. Y pues la administración podría verse beneficiada con estas horas de utilidad pública y la persona pues aprovechar ese espacio en que está privada de libertad para también cumplir otras obligaciones legales o judiciales que tiene. Entonces, la defensora lo que nos dice es que por favor se señale hora y fecha y se ordene la remisión del privado de libertad para ver si él quiere, porque por supuesto que esto es procedente siempre que la persona lo consienta, entonces para valorar si el privado de libertad está interesado en hacer el trabajo comunitario, las prestaciones de servicios de utilidad pública ahora que está detenido. Entonces yo realmente me quedo preocupado pensando cómo es posible que a una profesional se le pague para asistir, para asesorar, para atender y para representar a una persona y que ante una situación tan sencilla como esta, que se resuelve con una visita carcelaria como de rigor y por ley corresponde, esta defensora pretenda que nosotros hagamos un señalamiento, que ocupemos un espacio de nuestra agenda, que ordenemos y llenemos una orden de remisión con las formalidades y lo onerosas que son, para que cárceles tenga que asignar un vehículo, asignar 3 o 4 custodios, desplazarse al centro penitenciario, traerlo a tribunales, para que en la audiencia el privado de libertad nos cuente y defina si quiere hacer el trabajo comunitario. Yo creo que realmente es incomprensible cómo una funcionaria judicial pretende todas estas diligencias con el costo de tiempo, de ocupar la agenda y demás para una cosa tan fácil como ir a la cárcel, conversar con él, explicarle las posibilidades, que tome su decisión y comunicarlo al juzgado. Entonces, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo, los recursos son limitados para el sistema penitenciario, también para el sistema judicial, y es muy importante tener, digamos, conciencia de eso. Yo creo que a veces no se tiene o no se tiene plenamente, y muestra, por ejemplo, es este ejemplo. Volvemos al caso del sistema penitenciario y hacinamiento, y entonces estábamos comentando del sistema de cuotas que a través de resoluciones judiciales de los diferentes juzgados se ha impuesto. Un día de estos me comentaba una compañera que vende libros en tribunales sobre las reacciones del mismo Poder Judicial a el mismo personal del Poder Judicial a estas acciones que el Ministerio de Justicia anuncia en los últimos meses con unos egresos colectivos, les dice la prensa. El Ministerio de Justicia señala que no se trata de egresos colectivos, sino de reubicaciones. Y entonces, me contaba esta compañera que sobre todo de parte de fiscales había una incomprensión o un rechazo
una crítica a este tipo de acciones, una insatisfacción, una molestia, básicamente. Y entonces uno se queda pensando realmente porque todos trabajamos dentro de la misma institución, pero además a todos nos rige la misma Constitución, a todos, a jueces, defensores, fiscales, privados de libertad, ciudadanos. Y el poder punitivo es legítimo si tiene unos límites y debe respetarse esos límites. Pero parece que todo este arrastre histórico de ilegalidades y de situaciones inconstitucionales, degradantes y humillantes nos han permitido hacer creer que ese estado de la cuestión es legítimo, es válido, es necesario, no hay otra forma, no queda más. ¿Para qué cometieron delitos? Tenemos que ser conscientes que los funcionarios judiciales, que los jueces, debemos dictar nuestras resoluciones al amparo de la Constitución política y respetando los límites al poder que impone la Carta Fundamental. Que el rol del juez de ejecución, además, es ese, es asegurar el castigo dentro de los límites que tiene el Estado para castigar, porque si no ese castigo se torna ilegítimo. Que no es la situación idónea, bueno, no es la situación idónea. Incluso señalaban que no es cierto que la Sala Constitucional haya, digamos, avalado este tipo de acciones y decisiones. Yo creo que efectivamente la Sala Constitucional no ha entrado a hablar de egresos, como debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Ha sido muy poco exigente con las autoridades penitenciarias. Sus resoluciones son muy genéricas cuando sencillamente le señala a la administración: tiene un plazo de 1 año, tiene un plazo de 4 meses, tiene un plazo de 6 meses para resolver el problema de hacinamiento. Y si bien es cierto que la Sala Constitucional no ha ordenado este tipo de acciones, sí ha ordenado resolver el hacinamiento. Y si usted tiene un hacinamiento del 150% y la Sala le dice que lo tiene que resolver en 6 meses, cuando sabemos que en 6 meses con costo se construye una casa de 120 metros cuadrados, en condiciones ordinarias, cualquiera de ustedes que haya construido su casa, dígame cuántos meses le llevó la construcción de su vivienda. 4 meses, 5 meses, 6 meses. Entonces, cuando hablamos para la construcción y habilitación de espacios para 4,000 presos, ¿cuánto tiempo podría llevar? Entonces, la misma Sala, por los tiempos que ordena, efectivamente, de esas acciones se puede deducir que se requiere estrategias extraordinarias, porque no es la construcción lo que podría asegurarse en plazos tan breves como los que la Sala Constitucional da. Y al margen de eso, si la Sala Constitucional, que sí ha ordenado resolver el problema de hacinamiento, no ha referido a estrategias específicas como debería hacerlo, si fuera una sala que efectivamente se preocupa por tutelar debidamente los derechos de estas personas, las resoluciones judiciales de los juzgados de ejecución sí lo establecen, y son resoluciones vinculantes, por lo que tienen que generarse acciones. En este debate, porque uno pues tiene una posición, y hay quienes tienen una posición distinta, yo creo que es sana la discusión y la reflexión, pero que no podemos utilizar argumentos falsos para favorecer nuestra posición. Días pasados escuchaba a un exministro de Justicia, que usualmente los medios de comunicación le consultan estos temas, y en una entrevista con el viceministro de Justicia, Marco Fioli, decía que no hay una sola, decía este señor, que no hay una sola resolución judicial, ni de tribunales de justicia, ni de la Sala Constitucional, que ordene los egresos colectivos, o que ordene reubicaciones, o que ordene este tipo de acciones. Entonces uno se queda pensando si es que realmente es desconocimiento o mala fe, porque, y se lo dijo el viceministro, se lo rebatió con resoluciones específicas, no es una,
Son más de 20 resoluciones de juzgados de ejecución, ordenando cierres técnicos, ordenando el sistema de cuotas, ordenando resolver el problema, y son, yo creo que más o menos, si las calculamos, unas 50 resoluciones de la Sala Constitucional que ordenan resolver el problema de hacinamiento. Pero bueno, este tema un poco lo traje porque en esta semana anunciaron los medios de comunicación que la Sala Constitucional resolvió declarar inadmisible un recurso de amparo interpuesto por una ciudadana contra este tipo de egresos diseñado por el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional de Criminología en función de dar cumplimiento a las resoluciones judiciales y resolver el problema de hacinamiento carcelario. Al final de cuentas, yo por lo menos cuando me enteré, son dos, creo, los amparos establecidos contra esta estrategia y esta solución del Poder Ejecutivo, pues me quedé un poco preocupado pensando que qué podía pasar, pero más que preocupado, yo creo que satisfecho de que la situación se devuelva a la Sala Constitucional donde debió haberse resuelto hace mucho tiempo. Y definitivamente el pronunciamiento de la Sala Constitucional iba a ser muy significativo y muy importante a la hora de establecer si podía continuarse o no con este tipo de soluciones extraordinarias. La Sala Constitucional, el 18 de noviembre, por resolución 18.182 del 2015, se declara inadmisible, señala que no se trata de egresos colectivos, que se trata de un proceso de reubicación técnico, al amparo de criterios técnicos, y que la Sala siempre ha señalado eso, la ubicación de la población privada de libertad es facultad exclusiva de la autoridad penitenciaria y que en consecuencia, digamos, la Sala no veía situaciones de inconstitucionalidad, que eran cuestiones de legalidad que tenían que ser rebatidas en los juzgados ordinarios, en los juzgados de ejecución, cuando señala, no, digamos, discutiendo esta situación genérica, sino cuando a una persona se le otorgue ese beneficio fuera de los parámetros y de los criterios establecidos por justicia para que se dé ese egreso. Y eso, por supuesto, que puede ser así. Nosotros podemos revisar los juzgados cualquier acción arbitraria o descarriada de la legalidad en la ejecución de las prisiones. Entonces, al final de cuentas, esta resolución de la Sala me parece a mí que es un espaldarazo o un visto bueno a toda esta situación que se ha generado por parte de justicia en los últimos meses para la solución del sistema carcelario, del sistema penitenciario. Entonces, en buena hora, yo creo que la Sala Constitucional, y tiene pendiente un recurso que en forma muy diligente estableció la defensa pública, por violación sistemática de derechos fundamentales de la población penal, un recurso bastante bien fundamentado y bien hecho, y ahí esperemos una resolución de la misma calidad, porque en definitiva la Sala Constitucional tiene prerrogativas, tiene facultades muy amplias. Esta es una situación evidente de lesión grosera de derechos fundamentales, de irrespeto a la dignidad humana, que yo creo que no puede tolerar ni puede resolver de la misma forma como lo ha hecho en los últimos 20 años la Sala Constitucional. Si lo hace, se desautoriza y deslegitima a sí misma. Es la oportunidad de la Sala Constitucional para sentar un precedente que en definitiva resuelva esto. Las soluciones no tienen que ser inmediatas, ¿no? aunque sería lo idóneo. Por ejemplo, a principios de este año, la Sala Constitucional colombiana, resolviendo sobre situaciones de hacinamiento y sobre todo de problemas de infraestructura en 6 cárceles de su país, lo que le ordena a las autoridades administrativas es resolver y ajustar a las condiciones mínimas necesarias estas prisiones y da un plazo de 3 años. Señala que si en 3 años la situación no está resuelta, estas cárceles serán cerradas. Entonces es una situación mucho más agresiva, mucho más contundente, mucho más, o sea, que tiende con mayor fuerza cuando se presiona o se señala
bueno, estas cárceles no pueden seguir funcionando de esta forma, tienen este plazo para hacer las mejoras o para hacer la ampliación de infraestructura, hacer otras cárceles, la solución que quieran, pero estas cárceles así no se mantienen hasta por 3 años. Podríamos pensar, bueno, ¿y estos 3 años qué? ¿Se siguen violando los derechos? Bueno, pues es muy difícil una solución que resuelva esto de inmediato, porque es un problema que se arrastra por muchos años, pero lo importante es que se establezcan soluciones efectivas, aunque sea a mediano plazo, pero que efectivamente resuelvan el problema y obliguen al Estado a tomar acciones efectivas y concretas para terminar con esta situación tan lesiva y grosera de derechos. Vamos a pasar a conversar sobre el tema de los diferentes tipos de incidentes que rigen en la materia y la posibilidad o no de accionar las acciones, de tomar acciones frente a los juzgados de ejecución en la tutela de derechos de la población privada de libertad. Establecimos que la vía incidental es la vía correspondiente para la tramitación de las diferentes acciones. El proceso incidental es un proceso breve por naturaleza, es un proceso que requiere o pretende una solución inmediata, siempre garante del debido proceso, del derecho de defensa, del derecho de ser escuchado, del derecho de ser oído, del derecho de ofrecer prueba, del derecho de controlar prueba. Realmente, desde la doctrina, todas las modificaciones cuantitativas y cualitativas que la pena pueda tener durante el desarrollo o durante la ejecución penal deberían ser tomadas desde la vía judicial y respetando todas las garantías procesales que tiene el proceso penal, que no desaparecen en el momento en que se dicta la sentencia. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica, en relación a esto, hay roces muy grandes cuando las decisiones de cambio de nivel, las posibilidades de egreso, están o corresponden a la autoridad administrativa, sin control judicial. Eso es uno de los puntos álgidos, uno de los puntos complicados cuando se valora la posibilidad de una ley de ejecución penal. En el proyecto de ley que se trabajó en el 2014 sobre una ley para la ejecución de las penas y acceso a la justicia, la mayor resistencia del sistema penitenciario frente a la posibilidad de una ley que regule la forma y modo de cumplimiento de las penas es que desde la jerarquía judicial se establece la necesidad del control legal por parte del juez de este tipo de beneficios. La administración penitenciaria interpreta que pierde una cuota de poder que no se justifica, no comprende, digamos, las necesidades dogmáticas y las necesidades o los requerimientos legales para el control de estas acciones. Su discurso es que siempre lo han hecho, que siempre lo han hecho bien, que no tienen por qué venírselo a hacer un juez y no quieren perder, por supuesto, esta amplia cuota de poder. Pero definitivamente, desde, digamos, la naturaleza de la función jurisdiccional, no puede ser que la sentencia se dicte y que después se genere una especie de cheque en blanco, un vaciamiento de la pena para la administración absoluta y totalmente discrecional del cumplimiento de la sanción en manos de una autoridad administrativa. Eso quebranta el artículo 153 de la Constitución Política porque es a los tribunales a quienes compete asegurar el cumplimiento de las sentencias. Entonces, esa facultad no puede ser pasada a manos de la administración. Y si bien la administración tiene una función de colaboración en la custodia y en la administración de las prisiones,
esa es una función de colaboración, no de sustitución de la función jurisdiccional. Pero bueno, será el legislador quien tendrá que tomar la balanza, tomar la decisión y consensuar una solución. En este momento, por lo menos, la jerarquía de justicia sí avala una modificación y una ley que establezca esta posibilidad, e incluso la propuesta es muy interesante porque no se trata de judicializar, pero sí de establecer controles. Entonces, en este momento, por ejemplo, los centros penales, cuando emiten o valoran técnicamente el cumplimiento de la pena de un privado de libertad en específico, pasado el tercio de la pena, está facultado para recomendar un cambio de ubicación y el traslado a un sistema abierto, a una cárcel semi-institucional. Y una vez que se emite esa recomendación, se traslada al Instituto Nacional de Criminología y esa autoridad tiene un plazo para señalar si acoge esa recomendación o la descarta. Y si la acoge, eso finalmente significa la posibilidad de que la persona egrese de las cárceles cerradas, de los centros institucionales, a una cárcel del programa semi-institucional, donde se pernocta una vez al día, se pernocta una vez a la semana normalmente, algunos pernoctan toda la semana y salen el fin de semana, y hay diferentes modalidades dependiendo de las necesidades y la necesidad de atención técnica, posibilidades de incorporación de la persona a la comunidad. Entonces, sobre eso no hay ningún control judicial. Y la idea del proyecto de ejecución es que esa facultad siempre tiene que ser vigilada, pero vigilada no es necesariamente por el juez, sino que la propuesta legal es, bueno, señores de la administración, en el momento que usted, ante una recomendación del centro, considere que se ajusta a derecho y avale ese cambio de ubicación, usted se lo va a comunicar al fiscal encargado de la ejecución de las penas. Ese fiscal va a tener 3 días para valorar las razones y la fundamentación de ese acto administrativo que autoriza el egreso de un centro cerrado, y si al fiscal le parece que efectivamente está bien motivado y que hay razones técnicas para avalar ese traslado, le va a comunicar a usted que lo ejecute, porque está conforme. Pero si el fiscal ve irregularidades, que no tiene una fundamentación suficiente, va a presentar su disconformidad ante el juez de ejecución y el juez de ejecución tendrá que revisar ese caso y tomar la decisión. Entonces, se pretende a través de esta fase, digamos, y dentro de un proceso penal que por característica de definición es acusatorio, que en la fase de ejecución la Fiscalía también tenga amplias facultades y que el juez de ejecución funcione como un juez de garantías, un poco similar a las etapas de investigación y previas al debate, donde la investigación del delito y muchas de las decisiones las tiene la Fiscalía, pero en determinado momento, siempre con un juez de vigilancia, un juez de garantías, que finalmente toma decisiones, sobre todo cuando podrían significar lesión a derechos fundamentales. Entonces, un poco es como esa misma diseño, digamos, pasarlo a la fase de ejecución, que es una fase más del proceso penal. Pero también hay resistencias de la misma Fiscalía, que no quiere empoderarse, que no quiere asumir estas funciones, yo creo que más bien por una cuestión de preocupación de limitaciones de recursos, y entonces la posición frente a esta propuesta de la administración es más bien que todo se judicialice y que todo se pase al juez y que sea el juez sin filtro de la Fiscalía el que tome y revise y asuma esta competencia. Yo creo que eso es lamentable, que desde los mismos fiscales exista un desinterés en asumir mayores competencias en la materia, porque es muy importante su intervención. Y, repito, al final de cuentas, es cierto que eso significa una tarea muy grande y significará, y con los recursos humanos que en este momento existen, pues es muy irresponsable aceptar esa tarea, pero es que con los recursos humanos que existen ahorita tampoco la podrían aceptar o asumir con responsabilidad los juzgados que en este momento hay. Por lo tanto,
de una u otra forma, esto significará, al asumir potestades mucho más amplias dentro de la ejecución del Poder Judicial, pues la asignación de los recursos necesarios para que esas soluciones y esa revisión de esas acciones administrativas pues se haga dentro de términos oportunos. Y son términos muy breves porque acordémonos que se trata del egreso y la posibilidad de disfrutar de la libertad bajo mayor grado de estas personas. Entonces, estando de por medio el ejercicio de la libertad, por supuesto que la solución judicial tiene que ser muy pronta. Veamos, y será en el futuro donde se decidirá cuál es el sistema de control, si queda como está en este momento, si queda con un control judicial y si queda con un control judicial filtrado por los fiscales o directo. Y esa será una decisión de la Asamblea Legislativa. Hay diferentes tipos de quejas para la atención de los diferentes asuntos que puedan incidir en la tutela de los derechos de la persona privada de libertad. El recurso más común o el recurso ordinario o la vía genérica a través de la cual se tramitan la mayoría de incidentes es el incidente de queja. El incidente de queja, digamos que es un incidente abierto, un poco como el ordinario en materia civil, donde si no hay una vía específica, pues tendrá que acudirse a esa para el reclamo del irrespeto o la ilegalidad en la ejecución penal de un caso específico. Entonces, a través de la queja se conocen reclamos, por ejemplo, de cambios de ubicación, de recomendaciones denegadas del semi-institucional por parte del centro penitenciario cuando no recomienda, o en los casos, por ejemplo, en que el Instituto Nacional de Criminología recibe una recomendación, pero considera, digamos, la rechaza. Entonces, a través del recurso de queja, el privado de libertad puede hacer que el juez revise esas acciones y esas decisiones de la administración y pueda dictar, ordenar, corregir o subsanar. Y es muy interesante, a través de la queja, digamos, las potestades del juez son muy amplias, pero eso también depende de cada juez y qué tan dispuesto esté a ejercer sus facultades o no de la forma más amplia o de la forma más limitada. Entonces, por ejemplo, y antes les decía que la ubicación penitenciaria, conforme resoluciones reiteradas de la Sala Constitucional, es una facultad exclusiva de la administración. Esto yo creo que, por lo menos, así ha venido siendo por mucho tiempo. Sin embargo, el tiempo transcurre, las cosas cambian y realmente yo no estoy seguro que sea tan así. Pero bueno, aún partiendo de ese criterio jurisprudencial, el hecho de que sea una digamos, competencia exclusiva de la administración no significa que sea una competencia no controlada y no sujeta a la vigilancia y al control de los juzgados de ejecución. Y les voy a poner un ejemplo. En Desamparados había una de estas bandas de narcotraficantes, una familia, digamos, que ejercía todas estas actividades de tráfico en toda su dimensión, producción, transporte. Era una organización, era delincuencia organizada, y el líder de la banda había involucrado a su compañera, digamos, dentro de esa organización. Le había asignado algunas funciones, a partir de que a la casa pues, llega droga, se recibe droga, sale droga, se distribuye droga, vende droga, pues en determinado momento su compañera, no estaba su compañero, pues ejercía algunos roles, digamos, dentro de esa actividad.
y la situación era, digamos, de tal nivel y entraban en competencia con otras bandas organizadas que esta banda mandó a matar a uno de los líderes de las otras bandas. Entonces esta persona, esta mujer, entra a la cárcel con una pena de 40 años por infracción a la ley de psicotrópicos y también por homicidio. Cuando ella ingresa a prisión y es atendida, digamos, por personal técnico, sobre todo por psicología, se deduce que en su caso hay una situación de violencia doméstica, de invalidez aprendida, que esta señora pues entró a ejercer algunas actividades de toda esta organización, en gran medida, digamos, manipulada, obligada por una relación de poder de su compañero y en una relación matrimonial, digamos, o de pareja disfuncional con mucha violencia. Y durante más de 10 años ella se somete al cumplimiento de los procesos de su plan de ejecución, a abordaje psicológico. Es abordada de una forma muy integral y una forma muy responsable por psicología. Me acuerdo que conociendo este caso, me decía la psicóloga que del tiempo que ella había estado en prisión, era la persona que mejor había trabajado y con la que mejor había trabajado y por más tiempo psicología. Entonces, alcanzado el tercio de la pena, ya digamos, ella llevaba prácticamente los 13 años más el descuento durante la preventiva, ya alcanzaba el tercio, es recomendada por el centro penitenciario para un cambio de programa, para una ubicación en una cárcel abierta. Se remite una resolución unánime del Consejo Interdisciplinario y se remite al Instituto Nacional de Criminología, y el Instituto Nacional de Criminología no recomienda el cambio de ubicación porque considera que por el tipo de delito, el impacto, el monto de la pena, no es válido este cambio. Entonces, la privada de libertad acude al juzgado de ejecución y presenta un incidente de queja señalando que la administración no da razones válidas para la denegatoria de la recomendación técnica, que sus argumentos en realidad son un segundo reproche, que ella ya está cumpliendo su castigo. Entonces el juzgado entra a conocer la queja y evidentemente los argumentos de la autoridad penitenciaria del Instituto Nacional de Criminología eran argumentos de defensa social, argumentos del tipo, monto, número de años, o sea, todas las situaciones que se toman en cuenta cuando se determina la sanción por parte del tribunal. Entonces prácticamente era un segundo reproche. Entonces el juzgado le dice al Instituto Nacional de Criminología, se anula, se deja sin efecto su acuerdo administrativo y emita otro, y se le advierte que al resolver sobre este asunto, los argumentos que usted invocó en esta primera oportunidad para denegar ese cambio de ubicación no son válidos. Así que usted decidirá si acoge o no acoge, pero lo cierto es que estos argumentos que usted invocó no son válidos para denegarlo. Entonces, la autoridad penitenciaria se vuelve a pronunciar y concluye que un poco vuelve a invocar los mismos criterios, pero al final de cuentas hace un señalamiento de que considera que el abordaje de psicología es un abordaje inconcluso y que ella no está preparada aún para un proceso de retorno a su comunidad, que tiene objetivos desde la atención psicológica que concluir, que alcanzar. Entonces, esa resolución, dentro de la misma queja, la privada de libertad la cuestiona ante el juzgado de ejecución, y entonces, claro, el juzgado se encuentra con dos
acciones administrativas. Una, la del Consejo Interdisciplinario, que dice: este proceso de atención técnica y sobre todo psicológico es un proceso que por su avance permite el egreso del centro cerrado y está lista para, porque a través del proceso de atención, la señora se había separado de su compañero, había visualizado muy bien su situación de invalidez y digamos que se había empoderado de su vida. Además proponía un proyecto, digamos, de egreso donde se disminuía cualquier posibilidad, digamos, de contacto con su compañero y con esta organización. Entonces, claro, pero de pronto tenemos una resolución administrativa que dice: este proceso es psicológico, es suficiente, y una del superior en grado que dice que es insuficiente. Entonces, la solución judicial fue remitir a esta señora a los servicios de psicología forense y que se hiciera un análisis de cuál era la atención que se le había recibido, que se le había brindado, cuál era su evolución, su reacción, su respuesta, sus condiciones actuales y si tenía condiciones para un egreso sin riesgo. Y el dictamen psicológico le resultó favorable. Entonces, inmediatamente la resolución del despacho es dejar sin efecto la no recomendación, la resolución que rechaza el cambio de ubicación del Instituto Nacional de Criminología y le ordena al Instituto Nacional de Criminología ubicar en régimen abierto a la privada de libertad, porque la prueba en forma contundente acredita que se cumplen con los requisitos legales y que las condiciones personales o subjetivas son las idóneas para el egreso. Entonces, vean cómo a través del incidente de queja se logra incidir sobre una competencia que en general se cree que es propia y exclusiva de la autoridad penitenciaria. Por supuesto que este proceso es lento, que este proceso requiere el pronunciamiento previo de la autoridad penitenciaria, que el juez no entra en una sustitución, sino en un control. Lo que pasa es que si eternamente el juez lo que hace es anular el acto administrativo por falta de fundamentación, se va perpetuando la lesión al derecho a la libertad que tiene esta persona cuando se ha sometido a un plan de atención técnica y ha cumplido sus objetivos. Pero creo que es muy importante, por lo menos, tener conciencia de cómo a través de un incidente de queja se puede incidir en algo tan relevante como la ubicación penitenciaria. Y en ese caso, por ejemplo, la autoridad administrativa ordenó con base en la resolución el egreso de esta persona. Hay muchas situaciones, hay un incidente específico cuando la persona está enferma, que se llama el incidente de enfermedad. Sin embargo, a través del incidente de queja, hay muchas situaciones que tienen que ver también con atención en salud. No todo lo que es atención en salud se tramita a través de un incidente de enfermedad, sino, por ejemplo, cuando lo que hay es atrasos en atenciones, en remisión a citas con especialistas, cuando no hay tratamiento, se acabó el tratamiento médico, hay atrasos en su entrega. Son cosas relacionadas con salud que bien podrían conocerse a través de la queja. Después es importante hacer algunas reflexiones sobre la liquidación de la pena, la importancia de que firme la sentencia, los documentos, los testimonios, la inscripción sea oportuna. En el incidente de liquidación inicial, el tribunal, conforme a una circular del mismo Poder Judicial, reconoce la preventiva, pero no, y podría reconocer el descuento de la preventiva, pero el cálculo que se debe realizar para definir la fecha de egreso es la fecha de egreso sin los beneficios del artículo 55, que es básicamente el único beneficio que permite atenuar, digamos, la prisionalización, porque el 55 realmente no es una modificación cuantitativa, porque la pena siempre se tiene que alcanzar en el monto total. Lo que pasa es que se alcanza con descuento. Pero una pena de 10 años se cumple con 10 años, aunque se permite
para alcanzar esos 10 años, digamos, algunos bonos de descuento cuando la persona se ha mantenido trabajando durante la preventiva o a partir de la segunda mitad. Hay dos incidentes muy importantes que tienen que ver con el monto total de cumplimiento de la pena que pueden incidir, digamos, en el periodo de prisionalización o en el tiempo de encierro. Básicamente son la unificación de penas y la conversión. Son dos institutos de diferente naturaleza, aunque en la práctica se tienden a identificar, se tienden a confundir, y yo creo que es muy importante tener claridad de qué se trata. Lo que pasa, en realidad, cuando hablamos de unificación y adecuación de penas, estamos hablando del límite temporal de la sentencia. Lo que pasa es que hay un límite máximo legal, que es del artículo 51 del Código Penal, que establece que la prisión no puede exceder de 50 años. Y ese límite también limita las posibilidades, digamos, de reclusión cuando estamos ajustando por concurso material o unificación un conjunto de sentencias. Vamos a ver si me explico mejor. La unificación de pena en realidad es dar aplicación a las reglas del concurso material retrospectivamente. ¿Por qué? Porque no se dio en su momento. Porque la persona tiene derecho a que todas sus causas sean conocidas en un primer momento, que sean acumuladas y el monto de la pena es mayor o menor según la situación específica. Digamos, la pena no puede exceder el triple de la mayor individualmente impuesta, pero si ese triple de la mayor individualmente impuesta excede los 50, como nadie puede ir a prisión más de 50 años, pues también dentro de la unificación, digamos, se aplican las reglas de la adecuación y esa pena quedaría limitada a 50 años. Por ejemplo, si una persona tiene 3 penas de 20 años, en total son 60, conforme a las reglas del concurso material no puede exceder el triple de la mayor, ahí podríamos decir que quedan 60, pero como el artículo 51 establece que el límite máximo legal de la sanción son 50 años, pues esos 60 se limitan a 50. La unificación tiene unos presupuestos o unos requisitos fundamentales, como son la identidad subjetiva, que se trate de la misma persona, y la identidad temporal, que sea que todos los hechos sean anteriores a la primera causa firme. Y cuando hablamos de adecuación, no existen estos requisitos más que el de identidad subjetiva, no existe el requisito de identidad temporal, porque lo único que hace el juzgador cuando hace los ajustes por adecuación es sumar las penas, digamos, impuestas hoy. Digamos, si yo hoy tengo una pena de 35 años pendiente por cumplir, era una pena de 50, llevo 15 años descontando, hoy tengo 35 años y hoy voy a juicio. Por más grave que sea lo que hoy se conozca, esa pena no puede ser superior a 15, porque 15 años más los 35 de la que tengo activa alcanzan los 50. Y ahí no estamos hablando de una identidad temporal, ni que sea esta causa anterior a la otra, sino sencillamente de que las penas que se vayan imponiendo al sumarse no excedan los 50 años. Entonces, por ejemplo, si tenía una pena activa de 50 años, donde ya había descontado 15, me quedan 35 hoy, voy a juicio y se me impone otros 50 años, esos 50 años tienen que ser adecuados y limitados a 15 para que sumados junto a la pena impuesta activa, al saldo de la pena activa, no sobrepase el límite del máximo legal, que son 50 años. Entonces es muy importante. Además, si ustedes leen el Código Procesal Penal, es muy interesante que el Código y el legislador establece que el tribunal competente para resolver
estas situaciones, sobre todo la unificación de pena, es el último tribunal sentenciador. Sin embargo, la Sala Constitucional, haciendo una interpretación integral, y yo creo que prácticamente legislando, porque la norma es temporalmente coincide dentro de un mismo cuerpo normativo con las normas que regulan la ejecución de la pena, no se tratan de normas posteriores, estas que establecen el control jurisdiccional y la fase de ejecución, sino que son dentro del mismo cuerpo normativo del Código Procesal Penal de 1996, pero la Sala Constitucional dice que como al juez de ejecución también le compete sustituir, modificar o cesar las penas, cuando el tribunal sentenciador no lo hizo en su momento, el último tribunal que haya resuelto no lo haya hecho en su momento, esa competencia ya no será de los tribunales, sino que será de los juzgados de ejecución. Si ustedes leen los artículos 476 y siguientes del Código Procesal Penal, no van a encontrar dentro del capítulo de ejecución ningún artículo que señale que los juzgados de ejecución resuelven unificaciones o adecuaciones de pena. El legislador realmente esto lo definió como una competencia de tribunales de juicio. Sin embargo, por resoluciones que son vinculantes de la Sala Constitucional, la competencia pasa a los juzgados de ejecución cuando en el momento oportuno la defensa o el Ministerio Público o incluso de oficio no se haya determinado la posibilidad de unificar o adecuar, y entonces será competencia de los jueces de ejecución. La Sala Constitucional señala que la unificación de penas es procedente únicamente cuando realmente se incida en el monto total a descontar. De tal forma que, por ejemplo, si usted tiene 3 penas de 15 años, esa 15 años es la mayor, todas son idénticas, sumada en concurso material suman 45, entonces usted tiene 3 sentencias individualmente impuestas. Usted, según la Sala Constitucional, requiere que se unifiquen y entonces usted viene y dice, claro, hay identidad subjetiva y temporal, pero sumadas individualmente suman 45 y si las unifico tengo 45 años también. Entonces no hay interés en esa unificación. Yo creo que la Sala ve esto desde la óptica meramente judicial y no administrativa penitenciaria y se equivoca al señalar que solo en esos supuestos procede la unificación. Pero incluso desde la misma óptica judicial, no unificarla genera una serie de disfunciones y distorsiones y de inconvenientes. Y les voy a explicar por qué. Una persona que es primaria en delitos tiene derecho a la libertad condicional una vez que ha cumplido la mitad de la pena. Una persona que comete delitos en concurso material, o sea, en los que hay una identidad temporal, es una persona que debe tenerse primaria en todas esas, como primaria en delitos en todas esas causas, a pesar de que sean 3. ¿Por qué? Porque la calidad de reincidente se tiene cuando usted comete un delito después de tener sentencia firme en su contra que lo declara responsable de un delito. Entonces, digamos, es como un juicio de reproche de usted que ya fue a juicio, que se sentó su responsabilidad, que se le impuso un castigo y usted, una vez que fue sometido a ese proceso, que sabe las consecuencias de cometer acciones ilícitas, igual le resbala, no aprende de ese primer reproche y continúa en su actividad delictiva. Y esa persona, en ese supuesto, no tiene derecho a la libertad condicional. Ese es, digamos, el reproche. Pero si usted es primario en delitos, tiene siempre el derecho a la libertad condicional, que es el derecho a egresar de prisión una vez cumplida la mitad de la pena, cuando no tenga antecedentes superiores a 6 meses, tenga cumplida la mitad de la pena y condiciones de egreso personales y sociales idóneas. Entonces, ¿qué es lo que pasa si usted tiene esas 3 causas, donde hay identidad temporal, donde todos fueron hechos, por ejemplo, un adicto en adicciones que en 1998 comete múltiples delitos, no es, digamos, los procesos judiciales se generan 2 años después, en el 2000
nunca se acumularon porque un hecho se produjo en Cañas, otro hecho se produjo en Liberia y otro en Santa Cruz. Lo conocieron 3 juzgados diferentes, cada uno por su parte lo sentenció 2 años después, y entonces entre los hechos hay identidad temporal. Entonces, si esas 3 causas, cada una de 15 años, se ejecutan en forma individual, ¿qué es lo que va a pasar? Usted pasa a cumplir una pena con 2 pendientes. Cuando cumpla 7 años y medio de esa causa, va a tener derecho a la libertad condicional, entonces va a ir a la libertad condicional, y como digamos es un adicto recuperado, que ya dejó las drogas, que tiene oficios definidos, que tiene una familia que lo recibe, que tiene afuera oferta laboral, entonces digamos que tiene las condiciones personales y sociales idóneas, no es reincidente porque hay identidad temporal entre los hechos y no tiene antecedentes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa persona entonces, a pesar de que tenga sentencias pendientes, podría salir en libertad condicional porque no es un obstáculo de procedibilidad de la libertad condicional que usted tenga causas pendientes, ya eso es una decisión judicial que se avalará valorando todas las circunstancias. Pero ¿qué sinsentido sería? Que entonces salga a los 7 años y medio para pasar entonces 7 años y medio más en libertad para ingresar a cumplir la primera mitad de la segunda pena, para los 7 y medio años egresar, para volver a cumplir, para volver a ingresar, para cumplir la primera mitad. Eso es un absurdo, eso es ilógico. Esas penas, y entre ellas hay identidad temporal, pues se suman en 45 años y cumplida la primera mitad, la persona podría egresar si tiene condiciones idóneas. Esa, digamos, desde disfunciones judiciales que podría tener la no unificación en supuestos en que hay identidad temporal y subjetiva, pero no se sobrepasa el monto de la pena. Pero también hay un perjuicio administrativo porque de conformidad con la normativa penitenciaria, una persona, por mejor perfil que tenga, social y personal, si tiene penas pendientes, reglamentariamente se prohíbe que pueda ser ubicada en un régimen semi-institucional. Entonces, por supuesto que si esas 3 sentencias de 15 años se unifican, cumplido ya no la mitad, sino el tercio, porque ya no estamos hablando de libertad condicional, sino de ubicación en regímenes semi-institucional, cumplido el tercio, o sea, pasado los 15 años, podría ser ubicada en un régimen abierto, mientras que si esas penas se ejecutan en forma individual, hasta que cumpla las 2 primeras penas y que pasa a la última sentencia, donde ya no hay penas pendientes, podría ser ubicada en un semi-institucional. Y además, si cumplido el tercio de la última, o sea que tendrían que pasar los 15 años de la primera, los 15 años de la segunda y 5 años de la tercera. Hasta 35 años después podría cumplir el tercio, mientras que unificadas, pasados 15 años, podría disfrutar de ese beneficio. Entonces, yo creo que hay que repensar qué fue lo que dijo, en qué momento lo dijo. La normativa reglamentaria, por ejemplo, es posterior a esos precedentes jurisprudenciales y en consecuencia yo creo que ya esos precedentes no serían válidos porque la situación fáctica y sobre todo la situación jurídica se ha modificado con posterioridad a su dictado. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta como argumentación y como valoración a la hora de resolver qué pasa cuando las penas individualmente impuestas no superan los límites del concurso material. Un poco hablarles también del beneficio de la libertad condicional para que nos dé tiempo de conversar sobre el tema de medidas de seguridad y de cárceles de mujeres. Arturo, no se puede parar la grabación un momentito. Le tengo que decir, usted corta y une después.